¿Qué pasa cuando la mente se convierte en su propia casa encantada? Cuando el monstruo más aterrador que te puedas imaginar no está debajo de la cama, sino detrás de tus propios ojos. Pues hoy vamos a analizar una de las exploraciones más brutales de la locura en la literatura, El corazón delator de Edgar Allan Poe. A ver, para entender bien su obra, esta cita es la clave de todo, ¿eh? El propio Poe nos está dando la pista desde el minuto 1. Su terror no va de castillos góticos ni de fantasmas arrastrando cadenas, no. Nace, como él mismo dice, del alma. Es un terror interno, puramente psicológico. Y eso, la verdad, lo hace muchísimo más real y perturbador. Y esa es la gran pregunta que mueve toda la obra de Poe y, por supuesto, nuestro análisis de hoy. La cuestión no es qué nos puede hacer daño desde fuera, sino ¿de qué va toda esa oscuridad que llevamos dentro? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la historia. Nos encontramos con un narrador, del que no sabemos el nombre, que empieza su relato con algo sorprendente. Ha hecho algo terrible, sí, pero su principal preocupación no es la culpa, es su cordura. Y es que aquí está la clave de todo el relato. No dice «yo no lo hice», lo que dice es «no estoy loco». Toda su confesión es un intento de verdad desesperado por demostrar la lógica y el método que hay detrás de su crimen. Él cree que la precisión con la que actúa es la prueba definitiva de su salud mental. Ahora, lo que es realmente fascinante es la contradicción que se nos presenta. Por un lado, su lógica parece casi convincente. Describe cómo lo planeó todo con un orgullo que te pone los pelos de punta. La ejecución es perfecta y cuando llega la policía, lo recibe con una calma increíble. Pero claro, si miramos la otra columna, todo se viene abajo. El motivo es absurdo. El ojo de buitre de un anciano al que, por lo demás, decía apreciar. Sus sentidos están tan agudizados que rozan la alucinación. Y al final, ¿por qué confiesa? Por un sonido que nadie más puede oír. Es, la definición de libro de un narrador no fiable. Pasemos ahora a ver cómo esta historia es un ejemplo perfecto del género que Poe, en parte, ayudó a crear. Se aleja completamente del horror tradicional de la época para meterse en un terreno mucho más inquietante, la psique humana. Es que Poe fue un auténtico pionero. Entendió que no hacen falta monstruos externos, cuando la propia mente puede ser tu peor enemigo. Consigue, como dicen los expertos, hacer compatible lo gótico con la plausibilidad psicológica. El horror no viene de un fantasma, viene de cómo se desintegra una mente, algo que, y esto es lo que da miedo, se siente posible. El narrador muestra todos los síntomas clásicos, ¿no? La obsesión con el ojo es el centro de su delirio. Su oído superdesarrollado es el mecanismo de su propia perdición. Y este último punto, ojo, el demonio de la perversidad, que es una idea del propio Poe, ese impulso inexplicable de hacer justo lo que sabes que no debes, como un deseo del alma de atormentarse a sí misma. Es esa compulsión la que al final le lleva a confesar. En este momento de la historia, el narrador cree que ha ganado. Ha desmembrado el cuerpo, lo ha escondido bajo las tablas del suelo. No hay ni una gota de sangre, ni un rastro. Y se sienta a charlar, tan tranquilo, con la policía justo encima de donde están los restos de su víctima. Y aquí llega el giro. No es la policía quien lo descubre, es su propia mente la que lo traiciona. Empieza a oír un sonido que él identifica como el latido del corazón del anciano muerto. Es el sonido de su culpa, que se manifiesta como una alucinación auditiva. Este crescendo es el colapso final. El sonido, que solo está en su cabeza, se vuelve tan abrumador, tan insoportable, que la única manera que encuentra de silenciarlo es gritar la verdad. Y al hacerlo, expone su crimen y, paradójicamente, confirma esa locura que tan desesperadamente quería negar. Claro, para entender de dónde sale una ficción tan oscura, es que es casi inevitable echar un vistazo a la vida de su autor. La obra de Poe está profundísimamente marcada por sus propias tragedias y sus demonios personales. Es que la vida de Poe fue una sucesión casi continua de dolor. Se quedó huérfano, rompió con su familia adoptiva, vivió en la pobreza, tuvo problemas con el alcohol y sobre todo vio morir a las mujeres que amó, en especial a su jovencísima esposa Virginia. Todo esto, claro, alimentó su visión del mundo y su literatura. Esta cita es increíblemente reveladora. El propio Poe está admitiendo que sus crisis no siempre se debían al alcohol. Sufría tormentos psicológicos, tenía alucinaciones en las que veía a su esposa muerta. Él mismo sentía que era la locura la que lo llevaba a la bebida, y no al revés. Y esto ilustra de forma brillante cómo sus demonios personales se filtraban en su obra. La hipersensibilidad auditiva como una manifestación de la culpa o la locura no es algo exclusivo de El corazón delator. En La caída de la casa Usher, Roderick Usher también es torturado por su oído agudísimo, convencido de que puede escuchar a su hermana a la que han enterrado viva. Es un tema recurrente,
un eco de la propia mente atormentada de Poe. Muy bien, veamos ahora cómo esta inmersión en la locura no solo creó una historia inolvidable, sino que además sentó las bases para gran parte del cine y la literatura de terror y de misterio que vinieron después. El punto crucial es que el alcance de Poe es inmenso. Prácticamente inventó el relato de detectives con su personaje Auguste Dupin. Perfeccionó esa figura del narrador en cuya perspectiva simplemente no se puede confiar. Fue de los primeros en explorar lo que mucho después se llamaría el corazón de las tinieblas. Su influencia llega a todas partes, desde los simbolistas franceses como Baudelaire hasta los maestros del terror moderno como Stephen King. Y ojo, que no era una opinión aislada. Mientras que en su propio país a menudo lo menospreciaban, en Europa lo aclamaron. Autores como Baudelaire, que tradujo toda su obra, y Mallarmé, vieron en él a un genio que había sido capaz de dibujar un mapa de las zonas más oscuras y complejas del espíritu humano. Y con esto llegamos a la gran conclusión sobre su legado, porque lo que Poe demostró es que el verdadero abismo no se encuentra en un castillo encantado o en una tumba oscura, que eran los escenarios góticos de siempre, sino que está en la propia arquitectura de nuestras mentes. El verdadero terror es la idea de que nuestra percepción, nuestra propia cordura puede desmoronarse y volverse en nuestra contra. Y esa es la pregunta que la obra de Poe nos deja resonando. Una pregunta sobre esa línea tan frágil que separa la razón del delirio. Una línea que, como nos enseña el corazón del autor, puede romperse con el simple sonido de un latido.